Hola, en esta presentación vamos a hablar sobre los distintos sistemas de acotación que podemos utilizar y nos vamos a basar en lo que nos dice la norma IRAM número 4513. Mi nombre es Natacha Gader y soy docente de representación gráfica. ¿Qué son los sistemas de acotación? En dibujo técnico, nosotros necesitamos poder indicar las medidas de las piezas, ¿sí? A eso se llama acotar. Por lo tanto, la acotación es la representación de las dimensiones que tienen esas piezas dibujadas y otras características que pueden ser necesario informar sobre el objeto que estamos representando, ¿sí? Además de dimensiones, se representa información adicional con líneas, símbolos y figuras, ya sea para informar, por ejemplo, las características superficiales de la textura de una pieza o si se encuentra pintada, o otros datos que son importantes al momento de llevar un plano para que alguien fabrique esa pieza que está representada. Nosotros vamos a basarnos en la norma IRAM número 4513, que es la norma que en Argentina rige la forma de acotar. Y esta norma tiene todo lo que es la información necesaria para la acotación de piezas de fabricación metalmecánica, ¿sí? Piezas metálicas, mecanismos o encastres o cualquier tipo de pieza que sea necesario ser fabricado de esta forma, ¿sí? Hay otras normas que indican de qué manera se debe acotar los planos que son de construcciones, los planos eléctricos y otro tipo de planos con piezas de otras características. Pero lo que nosotros vamos a ver son lo que rige para acotar piezas metalmecánicas. Tenemos diversos elementos que componen una acotación. Estos son las líneas auxiliares, las líneas de cota, las flechas de cota y las cotas en sí, que serían las cifras. El primer elemento que vamos a ver son las líneas auxiliares de cota, ¿sí? Son líneas que nos marcan el inicio y el fin de la medida que nosotros queremos registrar. Son líneas de tipo B. Como lo vimos anteriormente, estas líneas son de trazo fino. Luego tenemos las líneas de cota, que son las líneas que nos indican la medida que estamos tomando, ¿sí? Son líneas paralelas a la medida que nosotros queremos tomar. También se tratan de líneas de tipo B. Luego tenemos las flechas de cota, que son los extremos que ponemos en las líneas de cota. El tipo de elemento que nosotros vamos a utilizar va a ser la flecha únicamente. Hay otros que se utilizan para otro tipo de planos, pero el que usaremos nosotros va a ser la flecha. Esta flecha tiene forma de triángulo isósceles, es decir, es un triángulo alargado de base pequeña y es ennegrecido. Las proporciones que tiene este triángulo es 1 de base por 4 de altura o largo. Si nosotros dibujamos esta flecha en milímetros, por ejemplo, si le vamos a dar 1 milímetro de ancho, le tenemos que dar 4 milímetros de largo. Y el último elemento son las cotas en sí, los números, ¿sí? La cifra que nos indica la medida que estamos registrando. Y estos números deben ser escritos utilizando la caligrafía normalizada que nos indica la norma IRAM número 4503 y que ya hemos visto. ¿De qué manera podemos acotar? Existen distintos sistemas de acotación y nosotros veremos 3 de ellos que son los que vamos a utilizar. El primero es la acotación en serie o en cadena. Puede ser con cualquiera de estos dos nombres, pero es el mismo sistema. Y aquí lo que vamos a tener es cotas que se disponen una a continuación de la otra. Por lo tanto, sobre una misma línea vamos a tener una al lado de la otra las medidas parciales de la figura.
Este tipo de sistema de acotación tiene la ventaja que ocupa poco espacio en el plano, ¿sí? Porque las cotas quedan cerca de la figura. Pero como desventaja tiene la característica que se pueden acumular errores, ¿sí? Ir acumulando errores al ser progresiva la acotación, y eso hace que sea necesario registrar la medida total de la pieza para subsanar estos posibles errores. Aquí en el ejemplo vemos que tenemos acotaciones horizontales arriba y abajo de la pieza, y en la de abajo tenemos una línea con la serie de acotaciones, y en la inferior tenemos la acotación total de la pieza, del ancho de la pieza. Y lo mismo sucede a la derecha con la acotación del total de la altura. Otro sistema de acotación que podemos utilizar es la acotación en paralelo. En este tipo de sistema de acotación tenemos la ventaja que no acumulamos errores como sucede en la acotación en serie, pero necesitamos mucho más espacio para registrar las cotas, ya que lo que hacemos es un registro de menor a mayor de las medidas de la pieza, ¿sí? Por lo tanto, se explaya bastante. Aquí lo que debemos tener en cuenta es que debemos elegir desde qué extremo se va a tomar las medidas, porque todas las medidas parten de la misma referencia. Por ejemplo, en el caso de las cotas horizontales, en este ejemplo, todas están medidas a partir del borde izquierdo de la pieza, y en el caso de las cotas verticales, desde el borde inferior. Como pueden ver, se acumula una gran cantidad de líneas formando la escalera de medidas. Y el último tipo de acotación que vamos a ver es la acotación combinada. Como lo dice su nombre, combina las características de las dos formas de acotar que vimos anteriormente, el sistema en serie y el sistema en paralelo. Eso hace que se combinen las mejores características de estos dos sistemas, es decir, va a ocupar menos espacio que la acotación en paralelo y se van a evitar la acumulación de errores de la acotación en serie. De acuerdo a la complejidad de la pieza, podemos analizar de qué manera nos conviene poner los distintos tipos de sistemas de acotación, para qué lado de la pieza acotamos en paralelo y para cuál en serie. En el ejemplo de aquí tenemos la acotación vertical, está realizada con el sistema en paralelo, y las acotaciones horizontales con la acotación en serie. Cada uno, al momento de analizar de qué manera acotar una pieza, debe decidir cuál de todos los sistemas le conviene aplicar, aunque por lo general lo que más se utiliza es la acotación combinada. Ahora, ¿qué características tiene la acotación? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta al momento de comenzar a acotar una pieza? Lo primero que vamos a ver van a ser las formas de acotar los círculos. Para ello, primero repasemos algo de geometría. En un círculo tenemos el diámetro y el radio, ¿sí? Los primeros tipos de acotación que vamos a ver son los de los diámetros. ¿El diámetro qué es? Es el ancho del círculo, ¿sí? Es la medida de un borde al otro del círculo pasando por el centro. El primer ejemplo que tenemos aquí es cuando nosotros contamos con círculos de dimensiones grandes, donde tenemos espacio para poner la cota dentro del mismo círculo. Fíjense que está puesta la línea de cota, aquí no necesitamos líneas auxiliares, y tenemos la cifra de cota con el símbolo del diámetro delante del número, ¿sí? Ese círculo atravesado por una diagonal lo que nos está marcando es que esa medida que estamos poniendo es el diámetro de un círculo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos círculos que son pequeños y no tenemos espacio para poner la cifra dentro? Se pone por fuera, ¿sí? Lo mismo que sucede con las acotaciones de menos de 10 milímetros, las flechas de cota se ponen por fuera de la línea de cota, y en este caso se extiende esa línea de cota para poder escribir la cifra. Aquí también utilizamos el símbolo de diámetro. ¿Qué pasa cuando tenemos
parte de un círculo, un semicírculo, un cuarto de círculo, un arco. Ahí, en vez de poner el diámetro, lo que utilizamos es la medida del radio. El radio es lo que mide un círculo desde el centro hasta el borde, ¿sí? Por lo tanto, en el diámetro son 2 radios, ¿sí? El primer ejemplo que vamos a ver es cuando tenemos un arco grande. Por lo tanto, al igual que con el primer ejemplo de diámetro que vimos, la acotación entra dentro de ese arco, ¿sí? El ejemplo de la esquina, tenemos el radio de 20 para ese arco y la línea de cota parte desde el centro hasta el borde de la figura. La inclinación que le damos a la línea de cota puede ser cualquiera. Mientras parta desde el centro de ese círculo, no hay inconveniente. Cuando tenemos un arco de dimensiones intermedias, donde no nos entra tanto la flecha de cota como la cifra, lo que hacemos es ponerla por fuera, ¿sí? Extendemos la línea de cota y la flecha nos marca desde afuera la medida. Siempre la línea de cota parte desde el centro. En este caso está marcado el centro de ese círculo con los ejes, ¿sí? Recuerden que estos ejes que marcan los centros de los círculos son líneas tipo F. El resto de las líneas que utilizamos para la acotación siempre son de tipo B. Y antes del número de la medida está la letra R mayúscula, que lo que nos está indicando que eso es un radio. Y el último ejemplo que vamos a ver es cuando tenemos radios de arcos de pequeñas dimensiones. Aquí tanto la flecha como la cifra de la cota las ubicamos por fuera de ese arco. Acá vemos todos los ejemplos juntos que los podemos combinar dentro de una misma representación. Cerramos la primera parte de la presentación sobre los sistemas de acotación. Recuerden que me pueden enviar consultas a mi mail, que aquí les dejo, y continúen con el segundo video.